el Evangelio a la práctica. Buenas tardes y bienvenidos todos los queridos hermanos y amigos que siguen este programa. El Señor os bendiga, esté con vosotros y que esta exposición del tema El propósito de Dios para la sexualidad sea de gran ayuda para todos los que escuchan. Como Dios nos ha creado y nos ha dado también el matrimonio, la única manera de ser felices dentro del matrimonio es viviendo según los parámetros divinos, no viviendo según nuestros criterios humanos, porque nosotros nos equivocamos, de hecho, muchas veces, y como no hemos recibido la educación adecuada en nuestros hogares, sino más bien que hemos absorbido pues todo lo que hemos vivido en la calle, pues incorporamos a nuestra vida matrimonial prácticas y conceptos que la dañan y en muchos casos termina rompiendo el matrimonio. Dios creó la sexualidad humana. No es algo que está ahí por casualidad. El autor es el Señor y Él sabe por qué lo ha hecho. Dice la Biblia en Génesis 1:31 que cuando Dios creó al hombre, el sexto día, vio que era bueno en gran manera. Y esto incluye también sus órganos sexuales que fueron creados para el goce, el deleite, no solamente para la procreación, sino también para la satisfacción de la pareja. La mujer y el hombre recibieron de parte del Señor zonas en su cuerpo con la facultad de excitarse. El no entender por qué y para qué creó Dios la sexualidad producirá profundos traumas y problemas en la vida matrimonial. Muchas separaciones tienen como sustrato la dificultad en la relación sexual. Aunque no se diga, no se exprese al consejero matrimonial, a la familia, a los amigos, en el fondo muchas veces está la falta de comprensión sexual como razón para la separación. No es fácil cambiar nuestra forma de pensar con relación a este tema, considerando que estamos inundados de imágenes sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Es como una ola gigantesca que quiere cubrirnos. El ser humano se ha desconectado de Dios y nuestra sociedad actual vive dando rienda suelta a los pecados de una sexualidad pervertida. El hecho de que la gente vea con familiaridad estas cosas, con naturalidad estas cosas, no hace que las relaciones sexuales no permitidas por el Señor sean correctas. El hecho de que la mayoría practique algo no significa que tengan razón, como ya dijimos en la charla anterior. Es lo que el Señor dice en su palabra, lo que legitima la acción humana. De esta forma, vemos que a través de las relaciones sexuales, la pareja puede ser más feliz o más desdichada. Es pues importantísimo que la Iglesia le dé importancia a la enseñanza en estos temas. A veces, o en la mayoría de veces, se ha descuidado la educación sexual tanto en el hogar como en la iglesia, y esto hace que muchas personas la mayoría de personas hayan adquirido un concepto que no es el más adecuado. Nuestro pueblo sufre en este sentido. Hay mucha falta de orientación sexual y no quiero decir con esto que los pastores no se han preocupado en absoluto sobre este tema, sino que no se le ha dado importancia porque se supone que estos son temas que uno debe aprender solo, sin necesidad que nadie le diga qué y qué no debe hacer. Pero la Biblia es pródiga en consejos sobre este tema, lo cual nos da una idea clara de que si están ahí esos consejos es para que se enseñen, para que se transmitan, para que se aprendan. Sabemos muchas cosas a nivel de sexo, pero ¿es lo que Dios quiere que sepamos?
¿Es lo que está escrito en su palabra o es la educación popular? ¿Es la cultura de la calle? ¿Es lo que hemos aprendido en el colegio, tal vez, con algún buen amigo o mal amigo? ¿Lo que hemos leído, lo que hemos visto? ¿Qué de espiritual tiene nuestra relación sexual? ¿Qué base bíblica tiene lo que nosotros entendemos como sexo? ¿Por qué hay tantos traumas en el ambiente familiar? Tantas dificultades y problemas de carácter sexual. Porque poco se ha hablado sobre el sexo. Y, por el contrario, sí que se ha dejado paso a conceptos que no son bíblicos. ¿Por qué hay tantas mujeres que se quejan de sus esposos y manifiestan no estar satisfechas con su vida sexual? Aún en la iglesia. ¿Por qué se cree en el puro sexo y no en el sexo puro? Existen muchas falsas concepciones y hoy queremos exponer este tema con la mayor claridad posible y también con el mayor respeto posible. No es fácil para nosotros, los educadores, los pastores, poder exponer estos temas de tal manera que a veces no hieran susceptibilidades y sensibilidades, porque ya, como he dicho anteriormente, han sido temas tabús, temas de los cuales no se ha hablado, que eso era algo que había que aprender en la casa, entre la pareja, sin que nadie tuviera que interceder ni interferir. Pero esto no es así. Debemos ayudar a nuestros hermanos, especialmente a la juventud, para que sepan qué qué deben y qué no deben hacer. ¿Qué provoca miles y miles de violaciones en el mundo por año? Aún de niños violados por sus familiares. ¿Qué provoca los embarazos no deseados? Los abortos, los abusos de niños, la pedofilia, el SIDA, las enfermedades venéreas, los traumas en el matrimonio, los divorcios, el puro sexo. No el sexo puro, sino el puro sexo. Debemos aprender a glorificar a Dios aún dentro de la sexualidad. Dios tiene un plan para la vida sexual del matrimonio. Si no fuese así, Él no hubiese dado al matrimonio, a la pareja, órganos sexuales, ni les hubiese dado la orden en Génesis de que crecieran y se multiplicaran. Hubiese circunscrito eso pues a una área muy restringida y probablemente lo hubiese prohibido. Después de haber procreado ciertos hijos, el hombre y la mujer se hubiesen quedado sin órganos reproductores. Pero Dios no lo hizo así, sino que Él nos dio órganos reproductores que tienen la facultad de excitarse. Cuando la pareja se casa, tienen derechos y obligaciones el uno para con el otro y deben aprender. Esto prima también en cuanto a la obligación sexual. La Biblia nos dice en 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo, para que os dediquéis a la oración y volváis a uniros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Algunos religiosos enseñan que la relación sexual debe circunscribirse únicamente al área de la procreación, pero el texto que acabamos de leer no nos da esta idea. Nos enseña que es lícito y hasta necesario expresar la sexualidad entre la pareja. La expresión de la sexualidad en el matrimonio es una prolongación del amor o una expresión del amor de los cónyuges. Si esta tesis que algunos han enseñado, aún en la Iglesia, dentro del cristianismo, fuese cierta, la Biblia no enseñaría lo siguiente. Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. En el mismo libro, el mismo capítulo, dice los versículos 15 al 17. Bebe el agua de tu propia cisterna y de los raudales de tu propio pozo. ¿Se han de derramar afuera tus manantiales, tus corrientes de aguas por las calles? Que sean para ti solo y no para los extraños contigo. Estos textos nos dan un panorama claro
de que la relación sexual dentro del matrimonio es completamente lícita, completamente aprobada por el Señor. No solo aprobada, sino fomentada por el Señor. La sierva de Dios utiliza expresiones muy hermosas para referirse al acto sexual en el matrimonio, como por ejemplo el privilegio de la relación matrimonial, o también usa los términos los privilegios sexuales. Cuando tú lees los testimonios vas a encontrar muchos consejos en relación a la actividad sexual. Los propios testimonios no rechazan la actividad sexual, sino que la ubican, la reencauzan y la colocan dentro de unos parámetros lícitos, correctos, y no como el mundo los concibe. La sierva de Dios aconsejó a los jóvenes que esperasen a tener relaciones sexuales cuando llegaran al matrimonio. Dice en Mensajes para Jóvenes, página 449. Deberían mantenerse sujetos los afectos juveniles hasta que llegue el tiempo en que la edad y la experiencia suficientes permitan liberarlos con honra y seguridad. Notad esta expresión final que he leído, dice, hasta que la edad, tiene que haber una edad para expresar el afecto sexual, tiene que haber una experiencia de vida, no hace falta probar la relación sexual antes de casarse para ver si va a funcionar o no va a funcionar. Porque si esto fuese así, como ahora está de moda, ninguno de los matrimonios se separaría de los que han probado y han encontrado que es satisfactoria y que les va bien. Pues muchos que dicen que les fue bien y por eso se casaron, después igual se divorcian. La sierva de Dios hace énfasis en el hecho de que tiene que llegar el momento apropiado, tiene que esperarse y tiene que haber la suficiente experiencia y madurez en la vida para permitir que sea liberado o liberados los afectos juveniles. Claramente está diciendo que para tener una relación sexual hay que esperar a su debido momento y a su debido lugar, que es el matrimonio. Las relaciones sexuales deben ser santas e inteligentes. La expresión sexual dentro del matrimonio es santa. No es algo perverso, algo que hay que mirar con malos ojos, algo que hay que satanizar o demonizar. No, la relación sexual dentro del matrimonio, dentro de los parámetros que Dios ha establecido, es correcta y hay que verla con buenos ojos. Por lo tanto, le invito a mis hermanos y amigos a que, pues si tienen algún reparo o algún remordimiento con relación a esto, que se inhiban de estos pensamientos o sentimientos porque no son correctos. Una relación sexual dentro del matrimonio y conforme a la voluntad de Dios es santa, es correcta, es satisfactoria, es edificante y con ello también se le da gloria a Dios. Cuando se consiente por ambas partes, cuando no es forzada, cuando se hace de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces la pareja queda satisfecha y queda edificada. Una expresión sexual no se puede exigir por la fuerza. Debe ser una expresión espontánea y no fijada para tal o cual día. Bueno, se puede fijar, pero no siempre la persona está tal vez en la condición que quisiera estar en ese día, en esa hora que se ha decidido a priori. Por lo tanto, debe dejarse un poquito a la espontaneidad. No se puede tampoco fijar la regularidad de la relación sexual, porque esto es algo que depende de las personas, depende de la edad, depende de la condición física, del momento emocional, etc. Hay predicadores o consejeros matrimoniales que se atreven a aconsejar las veces que la pareja debe tener relación. Tantas por semana, tantas por mes, pero eso no es lo más correcto ni lo más aconsejable. Aunque debe ser espontánea la relación, debe existir preparativos previos. Crear un ambiente apropiado, agradable, es importante. Y buscar la forma de agradar al otro es más que necesario. Muchos no cuidan su aseo personal y van al lecho de forma descuidada, especialmente los hombres. A ellos les da igual esto, pero a la mujer no. Ella considera con
con mucha atención la actitud del marido a la hora de tener una relación con ella. Si él está preparado, si él se aseó, si él se preparó para el momento, si él consideró el momento algo tan trascendental e importante como para que él le preste suma atención y no sea algo así como algo rutinario, como aquel que va y come y después se levanta y se marcha, ¿no? No, es algo muy importante y por lo tanto se debe preparar el momento, darle la importancia que requiere. Esto a la mujer le agrada y la prepara para esa situación. Entender la psicología del otro será de suma importancia para la obtención de satisfacción mutua. El hombre debe ser atento, debe ser cuidadoso y delicado con su esposa. La necesidad de la mujer a nivel sexual se centra básicamente en el reconocimiento, más que en la propia relación sexual. Es decir, han habido encuestas donde las mujeres en su gran parte han reconocido que la importancia de la relación sexual viene dada o precedida por el reconocimiento del marido hacia ellas. La mujer pues tiene un problema. Los hombres tenemos el problema de lo carnal, la mujer tiene el problema de la vanidad y tiene que luchar contra ello. Y claro, pues vive en función un poco de lo que piensan las demás mujeres y por eso pues ellas se arreglan. Algunas dicen me arreglo para ti, pero en realidad ellas se arreglan para que las otras mujeres pues no las critiquen, porque hay una gran, en ese sentido, competencia entre ellas. Muchas tienen la autoestima baja y el esposo pues debe estar atento a estas cosas, debe escuchar con atención a la mujer y volver una vez más pues a aquella época tan linda que fue el noviazgo, en la que a él no le importaba pasar horas y horas con ella, a su lado, escuchándola, aún las cosas que le aburrían, era capaz de hacer todo para conquistar su corazón. Le traía flores, notitas, cartitas, le llamaba por teléfono, pasaban horas y horas. Yo me acuerdo cuando yo era novio de mi esposa, de mi novia en aquel entonces, pues a veces pasábamos todo el día juntos, en su casa o en algún lugar, con familiares, y después de separarnos aún nos llamábamos por teléfono y seguíamos conversando. Eso era algo increíble. Los padres no podían entenderlo, ¿no? Claro, ellos vivieron en una época donde no se usaba el teléfono. Pero ahora yo lo veo también, lo he visto también en mis hijos, que ellos pues han pasado horas y horas al teléfono hablando con sus novias y no se cansan. ¿Por qué no transportar esto al matrimonio? Interesante notar que la pareja en el noviazgo dialoga un promedio muy alto, pasa mucho tiempo dialogando y cuando se casan ese porcentaje tiende a decrecer al punto de que ya prácticamente dialogan unos minutos a la semana. ¿Por qué? Porque se pierde el entusiasmo, se pierde el romanticismo entendido desde un punto de vista de expresar el amor y no tanto de algo idealista. Se pierde la capacidad de amar y lo único que se busca pues es estar al lado de la otra persona, sobreviviendo, sacando la casa adelante, los hijos y uno está más inmerso en la vida cotidiana y rutinaria que pendiente de alimentar el amor hacia el otro. La mayoría de las mujeres tienen problemas con su imagen física y siempre se van a comparar con otras. Las mujeres se arreglan para, como dije, que no las critiquen. Y entonces, pues claro, si el marido no le da importancia a esa imagen física, entonces ellas no se van a sentir muy cómodas y a la hora de tener una relación sexual, eso va a afectar a la psicología de ella. No lo va a entender, por qué está así, por qué es tan fría, tan frígida. Precisamente porque él no está cubriendo esa necesidad de ella, de ser atendida, de ser reconocida. El hombre debe expresar su amor, aún después de casado. No debe bajar el listón de
sus manifestaciones amorosas. Debe seguir en el mismo nivel y aumentarlo, porque ahora son una sola carne. Y ese es su deber delante de Dios. El Señor le ha dado la esposa al hombre para que éste la cuide, la mime, la agasaje. Y la Biblia nos dice que ella es un vaso más frágil, lo cual significa que él debe tener en cuenta especialmente de no herirla, de no herir su susceptibilidad o herir su estima personal. En 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, de la misma manera vivid con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Se han preguntado alguna vez los maridos por qué las mujeres se gastan en productos que la hagan más joven, más bella, más atractiva, más esbelta? Porque muchas mujeres tienen problemas con su apariencia física. Está en las manos de los hombres el hacerse sentir de tal manera al lado de la esposa para que ella se sienta revalorizada, apreciada, estimada. ¿Por qué tiene tanto éxito la industria de la cosmetología? Millones de dólares se gastan al año aquí las mujeres en los Estados Unidos. Claro, los hombres también gastan, pero no tanto. Y ahora con la introducción de las operaciones estéticas, de la cirugía estética y el hecho de que está ya más asequible, pues las mujeres gastan sumas pero grandísimas de dinero para recuperar su figura, para mantener su belleza, porque esto le preocupa y esto lo tiene que tener en cuenta el hombre para tratarla de tal manera que ella no se sienta como arrinconada, como un trasto viejo, que ya no sirve para nada, que ya ha perdido su esbeltez, su tersura, etcétera. Muchas veces la mujer pregunta: ¿estoy guapa? Porque claro, ella de alguna forma quiere sacarle al marido esos halagos sinceros y esas expresiones que a ella pues la hagan sentirse bien. Esto tiene que tenerlo en cuenta el varón. El varón tiene que apreciar a su mujer, no solamente de palabras, sino también hay que decírselo. Y hay que hacerle notar que ella, a pesar de que ya han transcurrido los años, sigue siendo tan guapa como antes y tan bella como antes. Claro, todos sabemos que la belleza exterior pasa. Aún las personas más atractivas del mundo llegan a hacerse ancianas y de lo que fue ya no queda nada. Pero el carácter sigue estando ahí. Y podemos ponderar aspectos del carácter y también pues ser sinceros en esa apreciación de decir: mira, pues estás bella, para mí estás más bella que nunca, ¿no? Y todo depende con los ojos que uno mira, ¿verdad? Hay personas que no ven belleza alguna en ciertas personas, sin embargo otras le pueden sacar esa belleza que tienen, que ven, que es una conjugación de carácter, de físico, es una amalgamación de ambas cosas. La belleza no solamente está en el cuerpo, también está en la sonrisa, en el carácter del individuo. Hay personas que aparentemente pues no son nada atractivas, pero tienen una sonrisa y una expresión tan agradable que las hace atractivas. Entonces el hombre no debe olvidarse de ponderar esos aspectos, porque esto le aumenta la autoestima a la mujer y la hace más proclive para tener una relación sexual satisfactoria. Ella necesita su tiempo para llegar a su clímax. Para ella es más importante las caricias tiernas que las caricias eróticas o sexuales. Después de la relación, ella necesita atención. Él puede prescindir de estar un tiempito con ella, levantarse, marcharse y se acabó todo. Pero ella no. Ella valora mucho que él pues siga atendiéndola, siga considerándola y siga acariciándola y besándola, porque esto forma parte del juego amoroso y a ella le hace mucho bien a nivel psíquico. Bueno, como decía, él no necesita preámbulos amatorios para alcanzar el clímax, porque es fácilmente excitable, ni tampoco una post-relación. Sin embargo, pues, aunque nosotros los hombres no necesitamos esas cosas, no por eso debemos dejar de satisfacer a nuestra esposa, que sí que las necesita. Cuando uno se casa, no se casa con un armario, no se casa con una cama, no se casa con unos zapatos, se casa con un ser humano, un semejante. Somos distintos, eso es cierto, no somos iguales. Ya vamos a tratar en una conferencia cuáles son las diferencias que nos hacen
tan diferentes los unos de los otros. Pero lo que sí que es cierto es que el varón y la mujer también se deben preocupar para entender al otro, para comprender al otro, para ponerse en el lugar del otro y saber qué es lo que le satisface y buscar cubrir esas expectativas que tiene el otro de nosotros. Si no hay buena sintonía mental, queridos hombres, es difícil que tu relación con tu esposa sea satisfactoria, porque ella en gran parte es un ser psíquico, es un ser que busca satisfacción mental en primer orden y después satisfacción física. Para la mujer es importante estar en armonía con el esposo, tener una buena relación, dialogar con él, saber que es comprendida. De esa forma entra en el lecho nupcial con una preparación mental. Al hombre, pues aunque no se sienta comprendido o no se sienta valorado, pues él le puede dar igual para alcanzar una excitación física. No obstante, a él también le afecta el hecho de no estar sintonizado con ella. Por eso después vamos a dar un consejito para las mujeres, a fin de que aprendan a conocer un poco cómo somos los hombres. Si la pareja se ha tratado mal, si tienen discusiones y recuerdos desagradables, él podrá tener tal vez una excitación sexual fácil, pero ella difícilmente llegará a su clímax, porque necesita estar en unidad mental con su esposo. El hombre no puede pretender que después de maltratar a su mujer verbalmente o a su esposa, o de ignorarla, o de desacreditarla delante de los hijos o de los amigos o familiares, que ésta se entregue sin reservas a él. Puede existir la relación, pero ésta será sin el propósito para la cual la creó Dios. Y es para satisfacer a ambos cónyuges, no para satisfacer a un solo cónyuge. La mayoría de mujeres manifiestan no tener excitación durante la relación. Solo la tiene él. Pero esto no es correcto. La excitación debe ser mutua. Todo el hombre se tiene que preocupar para que esto ocurra. Ella deberá tener en cuenta de no caer en el error de castigar a su esposo privándole de esa relación, porque lo puede colocar en una situación de mayor fragilidad frente a la tentación sexual. Ya dije anteriormente, los hombres son más tentados a nivel sexual, la mujer es más tentada a nivel de vanidad. Así como en la alimentación existen límites que los marcan la temperancia en la relación sexual, también existen límites. La relación sexual debe practicarse con mesura y ejercer la temperancia. Hay que tener atención. Decimos la temperancia, no la abstinencia total, ¿no? Una persona debe ser temperante en las relaciones sexuales, pero esto no significa que debe abstenerse. Las relaciones sexuales son sagradas y deben quedar en el círculo privado e inviolable del matrimonio. Nadie tiene derecho a introducirse dentro de ese círculo. Por eso, por favor, mujeres, por favor, hombres, lo que ocurre en el lecho nupcial es para vosotros dos. No es para los hijos, no es para los familiares, no es para mi amigo o mi amiga más allegada. No, es para vosotros dos. Es vuestra cajita de secretos, es vuestro cofre confidencial. Solo vosotros dos tenéis derecho a saber lo que ocurre allí. No se debe comentar a nadie lo que la pareja hace en privado. Esto ha traído muchísimos traumas cuando se ha hecho, y hasta incluso separaciones. No todo cabe en el matrimonio. Algunos utilizan el matrimonio como una cubierta para dar expresión a horrendas prácticas sexuales. Notemos lo que dice el Espíritu Profecía. No es amor puro el que impulsa a un hombre a hacer de su esposa un instrumento que satisfaga su concupiscencia. Es decir, cuando el hombre coloca a la mujer al nivel de un instrumento, de un objeto, que satisfaga su concupiscencia personal, dice que eso no es amor. Es expresión de las pasiones animales que claman por ser satisfechas. Expresión de las pasiones animales, pero no amor. Actualmente el cine, los films, pues la publicidad y todos los conceptos de esta sociedad moderna con relación al matrimonio y al sexo están desvirtuando de tal manera la relación sexual
que ya resulta difícil distinguir esa línea que demarca lo lícito de lo ilícito. ¿Qué se puede hacer dentro del matrimonio? ¿Qué no se puede hacer dentro del matrimonio? Bueno, como estamos casados, podemos hacer cualquier cosa. En la cama, pues todo es lícito si somos esposos. Pero no es así. También hay unos parámetros, unas medidas. Por ejemplo, pues la intemperancia, el practicar constantemente sin medida la relación sexual no es positivo para los esposos. Debe haber una mesura. Eso tampoco nos debe llevar al otro extremo, de decir, bueno, pues una vez al año, como algunos dicen. No. Debe haber una relación satisfactoria entre la pareja, pero marcada por lo racional. La mente no debe ser esclava del cuerpo y de las pasiones, sino al contrario. La mente debe dominar las pasiones. La Biblia nos dice que los enemigos del matrimonio son la pornografía, la falta de consagración. Todas estas cosas hacen que el matrimonio se vea afectado. En el próximo tema vamos a tratar todo lo que tiene que ver con la pornografía y su impacto sobre las relaciones matrimoniales. Vais a sorprenderos de escuchar ciertas cosas, pero es necesario que expongamos esto. Cuando una pareja contrae matrimonio, se debe el respeto mutuo y fidelidad de por vida. La violación de este voto es adulterio. Dice Proverbios 5:20. No cometerás, eso lo dice Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Y Proverbios 5:20 dice así: ¿por qué, hijo mío, andarás apasionado por una mujer ajena y abrazarás el seno de una extraña? Es una pregunta que hace el salmista y notemos bien quién la hace, una persona que ha tenido muchas experiencias con mujeres. Él mismo dice, eso no sirve para nada, es vanidad de vanidades, todo eso lo único que hace es destruir. Proverbios hace muchas alusiones a la mujer extraña y siempre termina diciendo que esta pues es semejante a fuego que terminará quemando al incauto que cae con ella. Por lo tanto, es importante entender que las relaciones extramatrimoniales son un pecado, que no hacen nada bien a la pareja y que terminan destruyendo la relación si no se corrige eso. Ya una vez cometido trae sus problemas, pero nosotros los pastores siempre aconsejamos que si eso ha ocurrido desgraciadamente en un matrimonio, que la persona afectada pues tenga la capacidad de perdonar, así como Cristo les perdonó a ellos también. Una relación extramatrimonial puede traer muchas malas consecuencias y crear heridas que toda la vida estén pues sangrando. Solo el gran poder de Dios, solo la consagración plena y absoluta, la reconsagración, el arrepentimiento sincero puede hacer que eso restituya esa relación, se recupere esa relación y vuelva a ser como antes de la caída. No se puede tener relación sexual si no se está casado. A esto se le llama fornicación. Dice Colosenses 3:5, por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Notad que aquí dice no solo fornicación, sino también dice impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia. Es decir, que la fornicación, el adulterio, no solo es el hecho, sino que también se da aquí en la mente. El mismo Señor Jesucristo lo expresó cuando dijo: todo aquel que mira a una mujer para desearla, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces, si en tu mente albergas sueños eróticos, pensamientos que son impuros, pues estás pecando, estás transgrediendo el sexto mandamiento. En el caso de que seas casado y en el caso de que seas soltero, estás cometiendo fornicación. Por lo tanto, hay que cuidar también nuestros pensamientos. La gente dice, bueno, como nadie lo ve en mi mente, pues yo me lo imagino. Pero esas cosas son destructivas de la vida espiritual y después afectan a la hora de tener relaciones. Porque muchos de estos pensamientos eróticos llevan al individuo a la masturbación. Y con la masturbación uno cae en una espiral de egoísmo muy profundo. La masturbación es el egoísmo en grado sumo, porque es una satisfacción personal
del individuo cuando la satisfacción sexual se ha circunscrito para el matrimonio, solo para el matrimonio. Por lo tanto, es importante que entendamos que cuando se viola el séptimo mandamiento, estamos creando una serie de problemas que nos van a afectar toda una vida posterior. Antes dije el sexto mandamiento, pero es el séptimo, disculpad. Entonces, debemos tener sumo cuidado de saber qué es lo que vamos a albergar en nuestra mente. ¿Qué es lo que decidimos albergar en nuestra mente? Soy yo quien da cabida a esos pensamientos. No es que el diablo ahora me obliga a pensar así, a tener esos sueños eróticos en mi mente, esas imaginaciones sexuales. No, soy yo quien decido, porque en algún momento comencé a hacerlo, entonces yo sigo pecando porque he probado el pecado, me gusta, y entonces soy yo quien decido albergar en mi mente esos pensamientos. No es que el diablo me obliga. De la misma manera, si yo decido no tenerlos, automáticamente Dios me va a ayudar para que mi mente se limpie. Y entonces podrá ser mi vida de tal manera que yo entonces no afecte a mi esposa o a mi esposo, porque también hay mujeres que han dado rienda suelta a sus fantasías sexuales. Entonces, cuando una pareja contrae matrimonio, debe tener en cuenta el respeto mutuo, cuidar sus mentes, cuidar su imaginación, cuidar sus fantasías. De ahí la importancia de evitar ver, oír, leer, todo lo que tenga que ver con la impureza sexual, porque eso se traslada al matrimonio. Y cuando tú ves una escena sexual, después eso lo recuerdas cuando tienes intimidad con tu esposa o tu esposo. Nadie puede satisfacer las necesidades sexuales como tu cónyuge. Así lo ha hecho el Señor. Dios nos ha dado a la esposa y al esposo para que en él volquemos todo nuestro afecto sexual. El homosexualismo está fuera de lugar. Yo lamento mucho que hay tanto homosexual actualmente en este mundo que ahora parece que todo es lícito en esta sociedad moderna, hasta las relaciones con animales, todo se ríe, todo se banaliza, pero esto no es normal. Estas cosas, estos pecados son los que llevaron a las antiguas civilizaciones al derrocamiento, a la pérdida de su hegemonía y de su poder. Todos esos grandes emperadores que caían en las orgías, en el desenfreno sexual, terminaron afeminados y cambiando el uso natural del matrimonio. La misma Biblia habla de eso. En la época de Cristo todas estas cosas también existían y esto se está repitiendo hoy. Entonces yo tengo que decirle con mucho cariño y respeto a los homosexuales que la palabra de Dios no aprueba esas relaciones. La palabra de Dios no puede aprobar esas relaciones porque esas relaciones son ilícitas. Dice la Biblia en Levíticos 18:22, no te acostarás con un hombre como uno se acuesta con una mujer. Esto es una abominación. No podemos decir bueno o lo malo. Hoy en día no está de moda hablar contra estas prácticas, pero los cristianos debemos alzar la voz y enseñar lo que Dios enseña, para librar a todos esos hombres sinceros, esas mujeres sinceras que creen que están haciendo algo bueno, practicando sexo con con personas de su propio sexo, y decirles que Dios no aprueba esas relaciones, que esas relaciones les hacen daño psicológicamente, les perturban psicológicamente y espiritualmente, y les impiden prepararse para estar un día en las mansiones celestiales. Dios no creó a un hombre con otro hombre, creó a un hombre con una mujer. No creó a una mujer con otra mujer, creó a una mujer con un hombre. Este es el plan del Señor y el diablo lo ha pervertido. Lo lamentable es que el Estado, el gobierno, apruebe estas cosas y les dé carácter oficial. Ahí es donde ya el pecado se hace mucho más grave, ¿verdad? La zoofilia, por ejemplo, es un pecado también abominable. El término abominable aparece al lado de este término zoofilia y también al lado del término homosexual, lo cual significa que para Dios es algo rechazable de forma absoluta, algo que no puede tolerar en absoluto. Él ama al homosexual, pero rechaza y repulsa su pecado.
Él desea que los homosexuales cambien de prácticas y se abstengan de esas relaciones ilícitas y comiencen a vivir una vida pía en Cristo. Dice Éxodo 22:19, cualquiera que tiene cópula con un animal morirá irremisiblemente. Así es que desde la más remota antigüedad las relaciones zoofílicas también están prohibidas. Las fantasías eróticas, la masturbación, son también enemigos terribles de la relación matrimonial y son pecados especialmente ofensivos a la vista de Dios. Entonces, así como decíamos que para la mujer es muy importante pues que haya una preparación psicológica previa, que el hombre la tenga en cuenta, que la valorice, que la encomie, que la reconozca, el hombre también tiene sus necesidades, lo cual pues quisiéramos mencionarlo en estos momentos, porque si bien es cierto que el hombre tiene la fama de no importarle mucho todas estas cosas, en el fondo cuando estudiamos bien el asunto, vemos que sí que le importa, es decir, sí que nos importa a nosotros pues ciertas actitudes de parte de la esposa y nos afecta a la hora de tener una relación. El hombre puede tener una relación sexual rápida, no necesita demasiado para excitarse, pero que sea satisfactoria es otra cosa. Entonces, para que sea satisfactoria, al igual que ella tiene sus requerimientos, él también tiene los suyos. El consejo que le daríamos a las mujeres es este, que en primer lugar hay que entender que él necesita estar conectado con ella. En el dormitorio, el hombre necesita tener relación sexual para tener conexión con ella. Ella también debe interesarse por él, de sus problemas, de sus inquietudes y luchas, y tener en cuenta que el amor no busca lo suyo. Así es que ella, en vez de pensar solo que él me satisfaga, que él me dé, que él me haga, pues también preocuparse de proyectarse hacia él y decir, bueno, cariño, yo reconozco que tú eres así, eres un ser inteligente, me gusta que eres una persona muy atenta, una persona muy trabajadora. Todas estas cosas valorizan mucho al marido y hacen que él se preocupe más de preocuparse por ella. Es algo recíproco. Yo me preocupo por ti y automáticamente ella tiende a preocuparse por mí. Yo doy y automáticamente recibo. Ella tiene que estar receptiva, atenta a las necesidades y requerimientos del esposo. Él se siente rechazado por ella y le crea inseguridad si ella no le reconoce. Entonces él se dedica simplemente a tener una relación sexual sin más. Al hombre le interesa el reconocimiento de parte de ella, que le dé valor, que le dé importancia de las cosas que está haciendo. Cuando es rechazado el hombre, es más susceptible, no se siente amado. Entonces, parece ser que mientras ella necesita de la ternura para tener una relación sexual satisfactoria, dicen los expertos que ellos necesitan de la relación sexual para llegar a ser una persona tierna. Es importante, pues, que de parte de ella, pues, también exista ese deseo de ayudar al marido y de no privarle de un derecho que él adquiere en el momento contrae matrimonio con ella, y es el de tener una relación sexual. Esto, por supuesto, que él debe preparar el camino y preocuparse porque él es el líder del hogar. Dios le ha dado al hombre la facultad de ser el líder, el cabeza de familia. De esto también vamos a hablar en su momento, qué significa ser cabeza de familia. Y por lo tanto, como líder del hogar, líder espiritual, se debe preocupar de cubrir esas necesidades de la esposa, de tener en cuenta todos los aspectos de la relación física para que ésta sea lo más satisfactoria posible. La mujer quiere ver en él un hombre espiritual, un hombre que no tienes que estar detrás de él para decirle ve al culto, estudia la Biblia, preocúpate de las cosas de Dios, no estés tan inmerso en los negocios ni en las cosas seculares. La mujer quiere ver que él realmente ejerce de cabeza, ejerce de líder, porque muchos entienden el ser cabezas de familia como un derecho a ser obedecidos en todo, y eso no es así. La Biblia no enseña así, lo vamos a ver en su momento. Ser cabeza significa ser líder de familia, y ser líder significa ser un servidor. Yo como líder tengo que dar ejemplo. Yo no puedo ser un líder que solamente
requiero que los demás me obedezcan, aunque yo no dé ejemplo. Esas cosas no son así. Entonces, la esposa quiere ver en él un líder al cual imitar, al cual seguir, sentirse protegida por él, sentirse segura. Esta sensación de seguridad, de compromiso, hará que las relaciones sexuales sean muy satisfactorias. Sin embargo, cuando ella no tiene esa sensación, ve inestabilidad en el hombre, ve que él es muy cambiante, muy susceptible, entonces ella sufre. Por eso llegamos a una conclusión muy importante, y es que en la relación sexual importa mucho nuestra relación con Dios. A veces se quiere desconectar estos dos aspectos. Bueno, una cosa es la relación sexual y otra cosa es Dios. Parece que Dios no tiene nada que ver con lo que ocurre en la cama, pero sí que tiene que ver, porque la Biblia está llena de consejos, como ya hemos podido comprobar. Tiene que ver lo que ocurre en el lecho con la relación que tenemos nosotros con Dios. Una relación con Dios íntima, estrecha, espiritual, satisfactoria, nos llevará a tener una relación que realmente llene a ambas partes, cumpla el propósito para la cual fue creada la sexualidad. Si la persona se aparta de Dios, eso va a afectar a la relación sexual. Algunas dicen, no, yo no soy feliz con mi marido, tengo problemas a nivel sexual. El marido también a veces argumenta lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando en esa pareja? Cuando ambos se distancian de Dios, descuidan los cultos familiares, descuidan la lectura de la Biblia, y esto hay que tenerlo muy presente porque hoy día vivimos en una sociedad en la que hay tantos estímulos de carácter visual y auditivo, como es el Internet, la televisión, los medios, los más media en general. Pues eso hace que muchas veces no haya tiempo para estudiar la Biblia, porque anteponemos todas esas cosas a nuestro deber de tener una comunicación con Dios. Si Dios es el autor del matrimonio, noten bien esto, si Dios es el creador de mis zonas erógenas, de mis órganos sexuales, Él es el que tiene la última palabra. Él es el que sabe cómo funciona eso. Y Él es el que sabe cómo hacer, a través del Santo Espíritu, que esa relación sea correcta y satisfactoria. Entonces, si yo pierdo mi conexión con Dios, automáticamente eso se va a notar en el lecho nupcial. Se va a notar porque entonces el hombre va a exigir a la mujer pues cosas que no son decentes. Ya hemos leído, dice el Espíritu Profecía, y eso está ocurriendo hace más de 100 años. Imaginémonos hoy día, con la inmoralidad que hay en nuestra sociedad, que bajo el manto del matrimonio se practican los más horrendos pecados. Todo es lícito, pero no es lícito. No es lícito porque hay cosas que nosotros no podemos practicar y que enseña al mundo. Entonces, si tú pasas horas viendo imágenes pornográficas, si tú pasas tiempo viendo estampas, imágenes que son corruptas, pues eso afecta a tu relación matrimonial, indudablemente. Entonces los hombres empiezan a pedir cosas que han visto de esas actrices, que no dejan de ser unas pobres mujeres desgraciadas, que están haciendo eso para ganarse la vida, y que en la vida real manifiestan ser desdichadas. Muchas están enfermas, tienen enfermedades venéreas, tienen problemas familiares terribles, pero eso no lo ve la gente. El negocio de la pornografía es algo que reporta millones y millones de dólares al año aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero. Pero la gente que ve esas cosas, que caen en esos problemas, no se da cuenta que todas esas personas que están actuando, no están haciendo algo real, están actuando, están fingiendo. Lo único que pretenden es excitar al individuo y mantenerlo pegado al ordenador, a la computadora, o que vaya y compre un vídeo, o que vaya y se meta en esos espacios que hay de perversión. Y no se dan cuenta que todo eso se hace con una finalidad comercial. Entonces la persona cae en esas redes y luego todo eso lo lleva al matrimonio y lo lleva a la cama. Entonces el hombre quiere, en el caso de que fuera el hombre, en la mayoría de casos es el hombre. La mujer no cae tanto en estas cosas. La mayoría de páginas pornográficas son visitadas por hombres, el 90%. Me refiero en la red. Ahora, si yo no tengo relación con el Señor, esas cosas me van a invadir, me van a dominar.
Ahora, si yo me relaciono con el Señor y oro y estudio su palabra, reflexiono y me aparto del mal, esas cosas no me van a afectar y mi relación sexual va a ser pura, va a ser satisfactoria, sin esas manchas ni arrugas que se introducen como consecuencia de estar sumergiéndote en el pecado. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, si queremos tener una relación que Dios apruebe, una relación sexual que Dios apruebe, debemos consagrarnos cada día más al Señor. Nos consagramos a Dios a través del estudio de su palabra, de la oración, de la reflexión, de la vida devocional en el hogar, con la familia, de la asistencia a la iglesia, de la interacción con nuestros hermanos, de la alabanza semanal, del guardar el santo sábado, el día del Señor, porque también el respeto del cuarto mandamiento nos eleva en santidad. Y de esa forma va a quedar afectado de una forma positiva nuestro matrimonio y nuestras relaciones sexuales. No dejes que nada ni nadie te quite el privilegio de gozar con la mujer o con el marido que Dios te regaló. Muchas gracias por estar ahí y que el Señor os bendiga.